Esto es otra edición de Chilevisión en Casa en www.chilevisión.cl. Mi nombre es Nicolás Paolo Patricio. Desde acá, desde Providencia, estoy con ustedes en otra tarde más. Para mí es un honor conversar con figuras relevantes y entender hacia dónde van las cosas. Y una de las más destacadas voces del ambiente podcastero nacional estará hoy con nosotros. Pero antes, tengo una invitación. Puedes participar de Chilevisión en Casa a través de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes mandar tu mensaje al más 569-3214-9524 o pedir tu video clásico. Sí, nos estaban pidiendo si podíamos repasar momentos de las últimas ediciones de Chilevisión en Casa y tenemos una para que se vayan preparando para el invitazo que tenemos hoy. Mientras ya se va conectando la gente, vamos a ver qué dijo Denise Malebrán de los programas políticos. Fuiste parte del panel del mítico Termómetro, conducido por Iván Núñez, que es el primer programa de debate panel de la tele. O sea, muchos años. Y estuve en momentos así, pero importantes del programa. ¿Qué momento guardas? Bueno, cuando el alcalde Zabal le pegó el combo a Luisa Vega, que fue obviamente un notición. A ver, espérate, lo tenemos, ¿ah? Ahí lo tenemos, te vamos a mostrar ese momento. Tú estuviste en ese instante de la tele. Ahí, al lado de Undurraga. Sí, no se ve la toma, pero ahí nos mandan al lado, claro. Es un momentazo. Es un momentazo y, güey, no, es que en realidad fue muy loco porque era todo muy freak. ¿Tú te acordás que se paseaba la Baby Van por Santiago Pilucha? Claro, que era la obra de, según este personaje Luis Vega, el concepto. Obviamente era una giga en el poto para la gente más tradicional, que no entendían la provocación como una obra, no como una propuesta, una performance, un montaje, ponle el nombre que quieras. Y era muy loco porque ¿cómo te vas a enojar tanto? Si está bien, no te gusta, tú puedes decir, no, qué lata, yo no lo haría. Pero de ahí a exaltarte a ese punto fue muy loco. Ahora, ¿y conociste a Luis Vega? ¿Te conversó? Después lo... Obvio que sí, conversamos, me escribió hace un tiempo. En la era en que no existían redes sociales, tú te escribías ahí por mail nomás. O llamabas por teléfono. Pero tengo historias bonitas del Termómetro. Fíjate que me tocó hablar de temas súper interesantes. Ese fue un momento de aquellos en la televisión chilena. Lo tenemos destacado en nuestra galería en www.chilevisión.cl. El invitado de hoy, nada más y nada menos, lo quiero definir como un creativo de redes sociales que llamó la atención por su trabajo y por su notable podcast titulado Hueona que Crazy. Él es la mitad de ese proyecto, compuesto de Hueona que Rabia y el que es No Estoy Crazy. Vamos a saludar hoy en este ciclo de conversaciones acerca de influencia e ideas, nada más y nada menos que a Fernando. Fernando es podcaster, es parte de Hueona que Crazy, vuelvo a contarlo, cuya mitad es nada más y nada menos que el señor Hueona que Rabia, con él que es No Estoy Crazy. No Estoy Crazy es Fernando y está con nosotros en Chilevisión en Casa para hablarnos. ¿Cómo te va, Fernando? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cuál es tu nombre completo? Paolo Patricio. Nicolás Paolo Patricio Copanovera. Me encantó. Y Fernando, para mucha gente eres muy conocido en las redes sociales, tienes muchísimos seguidores, más de 100.000, pero quisiera hacer un pequeño reset y entender cómo fue tu camino a de pronto tener esta cantidad de personas que te estaban mirando y escuchando y poder entender cómo cambió tu vida. Por eso mismo, quiero que te presentes como si esto fuera una ceremonia y de pronto hay un gran escenario y las personas quieren conocerte. Preséntate. A ver, soy Fernando Castillo, tengo 31, soy tomesino, octava región de la tierra de Cecilia la Incomparable. ¿Qué más? Soy guionista de profesión, comunicador audiovisual, me dediqué a escribir guiones y hace un año empecé con esto de Instagram, que es como mi base de operaciones. Y empecé a crecer un montón en el verano y con la pandemia fue como explosivo.
También en marzo partimos con este proyecto de podcast de Weona que Crazy, que tuvo 12 capítulos, terminó el miércoles pasado, y fue súper exitoso, y estamos súper contentos, y es súper explosivo y sorpresivo todo lo que ha pasado. Entonces estoy también tratando de entenderlo, como no sé si tengo esa conciencia de ser conocido, pero claro, o sea, ciento y tanto parece que es harto, ¿no? Sí, así es. Primero que nada, también quiero profundizar, ahí estamos mirando Bueno que Crazy, para comenzar a pensar un poco acerca del desarrollo de contenido. ¿A qué te dedicas fuera de esta experiencia? Sí, soy guionista, estudié comunicación audiovisual, como dije, me dediqué a escribir como para tele, trabajé en un reality igual, en el 13, un reality que no fue tan visto, ¿ah? ¿Cómo se Desde ahí como llamaba? empezó mi pega, fue como mi primera pega en reality, luego ¿Cómo se escribí llamaba en ese reality? TVN, ¿cómo? ¿Cómo se llama ese reality? Generaciones Cruzadas, que era uno de papá y de hijos. Y Ah, era blogger, que sí. esto como una suerte de guionista de reality, que es muy loco, estar viendo en vivo y qué sé yo. Luego trabajé en TVN, bueno, en realidad para una productora independiente que hacía contenidos para TVN, para el día domingo, ese contenido medio cultural como para después del almuerzo. Y me dediqué, después los últimos años, antes de empezar de hecho con esta internet, como a escribir proyectos de cine. Eh, y cosas como en serio. Entonces esto es como todo un contraste entre temas más ligados a derechos humanos y qué sé yo, en esa área de mi vida, y acá hacer como full comedia gay en realidad, que es como lo que hago. Cuando hablamos de la comedia gay en Chile hay grandes exponentes y ya en sí mismo, en los últimos 20 años, por supuesto, la comunidad LGBTQ+, se ha transformado en algo mainstream, luego de haber sido injustamente castigada y escondida. Y en ese sentido la visibilidad que dan proyectos como el tuyo a esa comunidad es muy, muy interesante. Cuéntale un poco a quien no entienda qué es la comedia gay, qué es la comedia gay según tú. Eh, es que el humor ha sido parte súper importante de la comunidad homosexual, bueno, de toda la comunidad LGBTIQA+, eh, porque como que hemos tenido que aprender a reírnos de nuestras desgracias, ¿no? Entonces hay una tradición en particular en Chile que viene desde las carpas que hacían show en las poblaciones, bueno, que todavía hacen, de ahí los circos como el Timoteo, algunos espectáculos también tipo el Blue Ballet, Fausto después, que también tiene una tradición en transformistas de humor, etc. Y en el mundo, de hecho, también ha sido así, que lo hemos ocupado como herramienta de sobrevivencia, ¿no? Y nosotros en particular lo que hacemos es como una revisión medio biográfica del humor y de lo que es la vida de un cola, ¿cachai? Está bueno porque también es una forma de recontarte tu vida, tu discurso y reapropiarte de esas cuestiones de repente un poco dolorosas, y poder como sublimarla o transformarlo en algo positivo, en algo luminoso. Con conciencia de todos modos de que el dolor está ahí, ¿no? Como que igual siento que en ese sentido que la comunidad se haya vuelto mainstream es una parte, porque hay toda una parte de la comunidad que sigue estando fuera y que no es muy decorosa de repente para las cámaras, por ejemplo, que ha sido súper cuestionada. Por ejemplo, a propósito de que estamos en el mes del orgullo, ¿no? Uh-huh. Hay minorías que de repente van quedando fuera, siento yo. ¿Y por qué crees que esas minorías quedan fuera y por qué productos como el que tú desarrollas con tu amigo Willow, la Sí. Willow, que también usted, y vamos a ir acerca del ítem de cómo lo expresan, que me parece súper interesante la visión de la comunidad gay sobre cómo se comunica entre ellas con sus códigos. Pueden darle visibilidad al proyecto, por eso aparecen los rankings de Spotify. Pero ¿tú crees que en sí todavía hay gente que esconde su condición debido al miedo que puede llegar a generar la injusticia o la violencia contra el colectivo? Sin duda, pues hoy día Pablo Alborán salió del closet, por ejemplo. Sí. Y recién, ¿cachai? Una persona con caleta de éxito, que por cierto que también se comentaba un montón. Entonces, si hay gente que por sus pegas, que por una serie de cosas y por miedo, la expresión más terrible de la violencia es cuando esa represión viene de dentro tuyo.
Es súper fuerte cuando está fuera, pero cuando la tenías internalizada y tú crecís sintiéndote como erróneo, que no eres, que eres imperfecto de algún modo, que no eres merecedor de amor, de respeto, de cariño, es la expresión más profunda, yo creo, y dolorosa de la violencia, cuando la tenés hacia ti mismo. Entonces, ciertamente, en muchos medios bueno, la sociedad se ha abierto un poco a hablar más de estos temas, pero persiste eso, ¿cachai? Como el ejemplo de Pablo Alborán, que yo lo aplaudo a todo esto. Yo nunca lo he escuchado ni sé cuáles son sus canciones, pero probablemente ahora me resulta más interesante, ahora que salió de ahí, ¿no? Y está con nosotros. Sobre eso mismo, y entendiendo que tienes experiencia de guión y, por supuesto, consumiste mucha cultura pop, lo notamos en tu vestimenta hoy, que está muy notable tu chaleco de Charlie Brown. Creo que es interesante pensar cómo los medios reflejamos y estructuramos a la comunidad gay y por qué los podcasts se han permitido poder romper con eso, entre otras manifestaciones que son las digitales. Pero tradicional tiene problemas para poder dibujarlo. ¿Te acuerdas de alguna telenovela o algún producto cultural que tú decías, qué raro cómo muestran a mi comunidad? Es que yo soy del sur, entonces a mí, por ejemplo, el término millennial me resulta confuso porque cuando creciste en un pueblo donde la televisión por cable llegó en el 2005, no sé si eres exactamente millennial, o estuviste jugando Atari cerca del 2000, evidentemente lleva ahí un desfase con lo que pasó en el resto del mundo. Entonces también mis referentes pop de ese momento, bueno, por cierto que algunos recogí por ahí, pero era mucha televisión nacional y siempre la representación del homosexual, de la lesbiana, para qué decir, porque no existía en la televisión nacional, era muy escasa. Claro. Tengo una anécdota. Una amiga mía creía que no existían las lesbianas y ella era la única. Y de hecho, cuando recién como que pudo abrir su mente, fue descubrir a Ana Torroja, que ni siquiera es lesbiana, ¿cachai? como un modelo a seguir. Entonces, se te vuelve súper confuso, casi sin un marco de referencia. Es como todo pura exploración desde ahí. Y por eso mismo, hoy, cuando están apareciendo podcasts como el tuyo, o otras expresiones como Clase Básica, y un montón de material súper rico, y de conversaciones súper francas y entretenidas, desde la cultura popular o desde el humor, hacia el mundo gay, se va enriqueciendo el escenario. Ahora, ¿cómo era tu vida antes de hacerte conocido? ¿Qué cosas recuerdas que cambiaron cuando comienzan a escuchar tu podcast y que se comienza a transformar en uno de los más escuchados en Spotify? Yo creo que sabéis que yo soy súper tímido fuera de cámara, claro, en Instagram o fuera del podcast, y es como súper paradójico porque también yo juego un personaje que es como una suerte de diva Moria Kazan, que busca un poco como que se empodere, que los oyentes se empoderen, que se puedan reconocer en eso, que tengan este discurso como a veces incluso rayano en la soberbia, como que sea más solo y que no le importa nada. Y yo no soy tan así en la vida real, ¿cachai? Igual algo de eso hay porque una es cola dentro y fuera de Instagram. Pero antes de eso, como que era mucho más mi personalidad, que es más tímida, más retraída. Mira, ahí está Beloni, ¿no? Y cuando partió esto, ¿sabéis qué? Fue agarrando seguridad porque yo todavía persistía con este sentimiento provinciano también, de estar como molestando en todos lados. Creo que también en eso el 18 de octubre fue ayudando un montón a reforzarnos algunas cosas y a sentirnos propios de esta sociedad, ¿cachai? Que también somos parte, porque siempre tenéis como que Frey ha llegado en el país. En ese camino. Eso cambió un montón con esta personalidad que fui desarrollando y el personaje. Sí. Ok, entonces, estuviste guionando, te fuiste atreviendo en redes sociales y de pronto cae el 18 de octubre y decides dar un salto, empezar a desarrollar más contenido, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que yo siempre tuve un compromiso como político, si bien no con militancias oficiales, pero sí entendiendo que todo es político, que incluso lo personal, sobre todo en un gay, lo es. Lo que hice fue empezar a tomar postura. Yo venía haciendo videos de como lo cotidiano y qué sé yo, empecé a tomar postura dentro de los videos y siempre desde entonces empezó a pasar que todo el contenido que yo creaba tenía una capa de humor y debajo una capa de opinión. Y se me empezó a hacer algo súper necesario que estuviera. Que no podía ser solo el ejercicio de hacer reír,
que entre medio hay algunas cosas que son más melodramáticas, como una relación amorosa que tuve que le expuse 100% en redes sociales, fue de una falta de pudor también, oye, que ese video me lo recuerda. Y sí, con el 18 de octubre empecé a desarrollar más material, pero creo que además en cuarentena fue cuando todo ese material que ya venía haciéndose se visibilizó. Claro. Porque nosotros empezamos a monitorearte y el fenómeno es notable. Empieza en 20.000, 30.000, 40.000. Hoy estás invitando a que la gente pueda apoyarte a través de las redes sociales y que incluso ponga uno que otro... que se pongan, sí. Pequeña dádiva. Pero Sí. tu podcast se ha vuelto un fenómeno y ya estás en los 150.000 seguidores. Entonces, Sí, casi. de pronto cambia tu vida, porque comienzas a ser observado y también te piden, cuando tú empiezas a ser visible, otros compromisos como influencer, ¿no? Sí, es incómodo igual porque, no, cacha, igual la gente tiende como a querer tener ídolos y que uno esté en un pedestal y de repente uno es una más nomás, ¿cachai? De repente es entretenido. Es curioso porque yo creo que también es una dinámica que se hereda de la televisión, de tener figuras distantes y como arriba de pilares, Claro. mientras que Internet habría de ser más horizontal, pero mire que lo terminamos transformando en más o menos lo mismo. Es En verdad. exigirle como estándares. Ahora, a mí me parece que la ética cibernética es re importante, pero de repente hay otros estándares como de vida, de belleza, vestuario, de poder adquisitivo que la gente espera que uno tenga y de repente, hija, que yo ahora estoy viviendo de lo que me dan ahí en la propina del Instagram casi, ¿cachai? Porque también la pega audiovisual está re lento. Entonces, es curioso yo creo como el training que tiene el espectador respecto a su postura frente a las imágenes. Estamos viendo una de tus obras que está en YouTube e indudablemente ahí me llama la atención lo que estás diciendo. Hoy estás viviendo yo no quiero decir vivir de tus seguidores, sino de la invitación a que tus seguidores aporten para que sigas haciendo arte. Sí, no únicamente, o sea, de los aportes voluntarios, sino que también canjes, publicidad y otros, ¿cachai? Pero principalmente de eso, sí, porque está súper difícil y bueno, por cierto que en una condición de cuarentena en donde los gastos los hemos minimizado al máximo posible, el escenario está difícil, hay poca pega, entonces como que esto fue una cuestión que me vino a salvar full. Si yo no estuviera haciendo esto, no sé qué hubiera estado haciendo exactamente, ¿cachai? Porque igual hay que decirlo que a menudo el mundo del arte en Chile es bien ingrato, ¿ah? Con las capas medias sobre todo, con los que si no te has vuelto un rostro muy reconocible es duro, y yo creo que incluso para algunos rostros reconocibles puede ser duro sobrevivir del puro trabajo artístico. Para que alguien no haya visto tu trabajo, ¿cómo lo definirías? ¿Cuáles son los pilares de lo que pueden encontrar en tu obra, tanto en YouTube como en Spotify, a través del podcast? Cuéntanos. Bueno, en YouTube tengo un video, que igual me fue súper bien con el puro video. Un hit, ahí lo estamos viendo. Sí, un hit wonder total. Pero nada, a ver, en internet yo creo que la dinámica siempre ha sido tratarnos como... Yo siempre digo que yo hago contenido para adultos, entonces yo trato a mis seguidores como adultos, trato de no ser como en exceso meloso vendiéndote esto de te quiero, eres parte de mi vida, sino que cabros, yo no los conozco, pero buena onda de vuelta, ¿cachai? Les muestro y trato de ser como eso, como un weón que más o menos conociera y que te muestra su vida, que tiene pocos tapujos, trato de reírme mucho de mí mismo. Hablo soy súper deslenguado y creo que sobre todo con mis cosas bien personales. Creo que eso ha causado impacto. Hablo un montón de prácticas sexuales sin hablar como del sexo y llevarlo a los lugares más comunes, sino que siempre tratando también de que se cuele ahí algo de visibilización para diversidades o para prácticas que son distintas. Claro. Y con caleta de honestidad, yo creo que eso es lo más importante. Y en el Weona que Crazy, en el podcast, sin duda que el pilar fundamental es como una cierta revisión biográfica de nosotros hacia atrás. Entonces empezáis a resignificar. Es súper lindo el ejercicio porque a veces uno ha sufrido ciertas violencias y las podéis resignificar contándolas de nuevo. ¿Cachai?
Por ejemplo, hay un capítulo puntual en el que yo hablo de un castigo que mi mamá me dio por ser cola. Y en el fondo ella no podía enunciar que era porque yo era cola. Si yo le preguntaba por qué me estaba castigando, ella no me podía decir que era por fleto. Y yo tampoco podía, no tenía esa etiqueta encima, entonces era muy difícil que yo pudiera preguntar por qué estaba siendo castigado, ¿cachai? Y esas revisiones no solo resultan muy entretenidas porque Claro. en clave humor, sino que también para nosotros que hacemos el podcast resulta súper enriquecedor porque es de alguna forma volver a contarte quién eres, ¿cachai? Claro. Quiero ir a un punto sobre eso. En uno me voy a instalar sobre alguien que no soy y en otro sobre alguien que soy. Sobre el que no soy, muchas veces los hombres heterosexuales cisgénero, y por eso hago la aclaración, no comparto esta reflexión, dicen, ay, pero se tratan mal los gays porque se mujerean y por eso son súper machistas también. Hay dos códigos que ustedes lo usan, pero también yo, que he estado mirando mucho la situación con respecto a la comunidad afroamericana en Estados Unidos, también tienen sus códigos propios que hay que respetar. Entonces muchas veces los hombres heterosexuales y géneros como que nos queremos meter. Y una cosa muy rara. Que es como muy del privilegiado que viene a contarte cómo es el mundo. Entonces yo quiero que tú le expliques ese mundo, por qué ustedes se tratan de esa manera y por qué deben ser respetados desde ahí. Creo que es básico. Haciendo el personaje de la persona que vive en un frasco de mayonesa. No es que yo pienso. Me gustaría que lo profundizaras porque tú eres guionista y trabajas el humor y trabajas el lenguaje. Y es interesante como fenómeno porque mucha gente le choca, pero no tiene por qué chocarle, ni siquiera tiene por qué escucharlo, pero lo hace. Entonces hay una cosa muy extraña en ese lenguaje y quiero que tú, como una persona de la comunidad, se lo expliques a ese tipo de gente. Ya. Igual no me tengáis tanta fe, Nico, si yo soy media hueona, pero voy a tratar de explicar que primero habría que preguntarse quizá qué es aquello que se nombra cuando se nombra en femenino y si es necesariamente una mujer. Claro. Probablemente, y poniéndolo medio en difícil, nos consideramos eso que está fuera del discurso cuando se dice todos, en masculino, ¿me entendí? Claro. Cuando habla el hombre heterosexual cis y dice todos, nosotros, el discurso del hombre en la luna, el hombre y el progreso, habemos una serie de minorías o de grupos que nos quedamos fuera en ese discurso lingüístico, ¿cachai? Discursivo. Entonces desde ahí, desde no sentirse incluido nunca dentro de la discusión de los hombres, estoy pensando esto hace 20 años atrás probablemente era súper más marcado, pero ahora está como más camuflajeado, pero sigue estando, no estamos dentro de ese discurso, nunca hemos estado, el discurso de los hombres nunca nos ha puesto dentro de nosotros los fletos, ¿cachai? Entonces es una forma también performática, si se quiere, de poner en evidencia esa exclusión. Perfecto. ¿Cuál era la otra pregunta? Y la segunda pregunta que va desde el punto ahí yo me pongo el papel del hombre heterosexual y género, pero que sabe que permanentemente la sociedad se ha construido para que podamos avanzar con esas características y no con las otras. ¿Cómo los medios de comunicación tú crees que pueden contribuir para que se pueden abrir puertas a la diversidad y que realmente no solamente sea un mensaje de una campaña publicitaria, sino que figuras y personas que les va bien en esta plataforma, siendo como son, desde donde vengan, y a propósito de lo que tú decías del 18 de octubre, puedan abrir esas puertas? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo me acuerdo como un cabro chico de la 8ª región, provinciano y todo. Imagínate que provinciano en provincia, o sea, yo ni siquiera en Concepción, en Tomé. Me acuerdo del momento en el que empezó como a visibilizarse con fuerza a mediados de los 2000 la homosexualidad en la tele, en programas como SQP, por ejemplo. Y me pareció que desde ahí empezaron a cambiar una serie de cosas, desde ese momento de la cultura pop, aparentemente banal. Yo encuentro que es súper trascendente porque eso fue un catalizador para que aquellas personas que a lo mejor no conocen a alguien de la comunidad LGBTIQA+, pudiera como sentirlo cercano, ¿cachai? Yo creo que también hay toda una cuestión que hacer desde la educación y el lenguaje y lo formal, pero también hay que hacer un trabajo emotivo de algún modo. Y ese trabajo emotivo yo creo que ya
de hecho creo que nunca debió haber sido, pero yo creo que a esta altura más que nunca no puede ser normalizador, sino que tiene que poner en relieve la diferencia. Y creo que los medios en general insisten en poner como la figura de cierto tipo de homosexual que es el aceptable en la sociedad y no otro. Y yo considero, por cierto, que tanto ese homosexual que está súper representado en los medios, no sé si súper, pero más representado en los medios que los demás, tiene el mismo derecho que ser representado que la travesti de la cárcel, que la niña trans que va a la universidad o que no sé, el recolector de basura escola, ¿cachai? Como no es solamente que tenéis derecho a ser gay y ser feliz si tenéis como departamento propio, como dijo alguien por ahí. Estamos haciendo este espacio que es Televisión en Casa, conversando con influencers de nuestro ciclo. Estamos con Fernando, quien es a su vez un personaje llamado No Estoy Crazy, que tiene con su amigo Willow otro podcast, que son amigos, ¿no? También eso hay que Sí, amiguísima. Y que tiene un éxito que se llama Buena que Crece, que está en Spotify. Entonces, hemos recorrido todo este camino, hemos entendido tu arte, invitamos a escucharlo, es muy bueno, de verdad se lo recomiendo de corazón, está en Spotify, Buena que Crece, muy entretenido, realmente uno se siente invitado a la conversación de dos, yo no quiero decir dos amigas, porque creo que en ese sentido está bien lo que tú planteas, que es que es código y respeto a la diferencia. Claro. Y entender ese espacio también, porque muchas veces como ese afán de que uno va con la bandera a participar y ya eso ya no se necesita. En un momento era útil, pero ya lo útil es mostrar. Está en Spotify, les invito a escucharlo, realmente muy bueno. Quiero hacerte la pregunta clave para ir cerrando, que además de invitar al podcast, de invitar a seguirte en tus redes, quiero cerrar y dar vueltas sobre lo siguiente. ¿Cuál fue para ti el momento en que descubriste que en realidad tenías algo importante, por no decir, descubriste que eras influencer en redes sociales? A ver, esto es serio. es difícil porque por esto mismo que hemos estado conversando este rato, yo intento no sentirme así, ¿cachai? Intento que sea una interacción súper horizontal. Yo hablo caleta con la gente que me sigue, pero me di cuenta cuando, por ejemplo, una seguidora del podcast, que es mamá, nos contó que, con el Willow, mi amigo con el que hacemos el podcast, que había logrado reconciliarse con su hijo que había salido recién del closet a los 13, 14 años, gracias al podcast, porque estaba empezando a entender el mundo como lo veíamos los homosexuales, por ejemplo, en este caso puntual. Creo que de repente ese poder es como inusitado porque no te lo esperáis, como de verdad poder calar como hondo en la intimidad de una familia, por ejemplo, y empezamos a descubrir que habían padres con hijas que no escuchaban, que había niños que no escuchaban y a los que envalentonamos para salir del closet y contarle a su mamá que querían que son homosexuales, porque en el fondo salir del closet uno lo hace porque quiere ser feliz, ¿cachai? Y poder acompañar en esos pasos, sobre todo a los homosexuales más chicos, creo que es súper importante. A mí me hubiera gustado que a mí me hubiera pasado. Me hubiera gustado que alguien me lo hubiera normalizado cuando era chico. Y creo que esa es como, ahí descubrí que podía haber una labor, por ejemplo. Y que valía la pena hacer lo que uno está haciendo. Igual, porque uno entrega un montón y full expuesto, pero sin duda esos episodios son los que hacen que valga la pena igual. Fernando, te quiero agradecer muchísimo y nada, te dejo la pantalla para que puedas invitar a que la gente lo escuche y si quisiste decir algo más, está el espacio. No, principalmente que se escuchen de nuevo la temporada, mi amor, porque ya cerró el miércoles pasado, pero ahí tiene como 6 horas de podcast para reírse, para chismostear, como decimos en el podcast. Y escúchenos, viene segunda temporada, apóyennos y síganme en Instagram, síganla @hueonaquerrabia y eso. Respeto para que lo respeten, dijo la otra. Sobre todo en este mes que es relevante, gracias a ti por este espacio, porque es relevante en este mes de la diversidad poder hablar de esto. No, por favor, ahí está, No Estoy Crazy, lo pueden seguir como más de 140.000 personas. Muchas gracias por conversar con nosotros en este viaje que es la cultura
de la influencia. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Amigos, nos vemos mañana con más Chilevisión en casa, www.chilevisión.cl. Sean felices, pórtense bien, chao.